Ok. Bueno, entonces, lo primero que vamos a trabajar es, vamos a hablar un poco de este tema, descripción del movimiento, cinemática en una dimensión. Lo que quería compartir con ustedes es que, digamos, cuando nosotros intentamos describir el movimiento, a veces lo que hacemos es analizar un entorno dinámico. ¿Qué es un entorno dinámico? Bueno, un entorno que esté en movimiento, o sea, que el cuerpo no esté inmóvil. Y para poder hacerlo, entra un concepto en las matemáticas muy importante que es el flujo. No sé si cuando llevaron cálculo em, en la parte de matemáticas, vieron algo que se llamaban tasas de cambio. Esas tasas de cambio son muy importantes porque nos van a permitir conocer cómo cambia una variable a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las variables que nos interesan? El cambio de la posición con respecto al tiempo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, estas dos. ¿Qué son? Son derivadas de una variable con respecto a otra. Y si ven, en física nos interesan mucho cómo cambian esas variables con respecto al tiempo. Si analizáramos en un movimiento cómo cambia la posición con respecto al tiempo, eso es la velocidad, lo que conocemos como velocidad. Y si queremos entender cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, es lo que conocemos como aceleración. Y vean acá lo importante que es manejar las tasas de cambio o cómo cambia una variable con respecto al tiempo para poder entender la cinemática. Lo que vamos a ver está dentro de una rama de la física que se llama mecánica clásica. La mecánica clásica, podemos decir que en su gran mayoría se divide en cinemática y dinámica. Nos vamos a centrar prácticamente todas estas primeras semanas en lo que es cinemática. Ya después, a final del curso o de la asignatura, vamos a centrarnos en lo que es la dinámica, que ya implica fuerzas que están sosteniendo cuerpos, que tienen un cierto peso. Entonces ya es otra historia. Por el momento nos vamos a centrar en la cinemática, que tiene que ver con esas tasas de cambio o esas derivadas con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir que la mecánica es la que se encarga de estudiar y analizar el movimiento y el reposo de los cuerpos y cómo evoluciona en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Y vamos a decir que la mecánica está interesada en las leyes del comportamiento de esos cuerpos físicos. Por eso, más adelante vamos a entender las leyes de Newton para ver cómo los cuerpos se mueven debido a la interacción con fuerzas. Entonces, por el momento vamos a trabajar la cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos, em, analizando cómo cambia su posición con el tiempo, su velocidad con el tiempo. Uno de los primeros movimientos que ustedes tienen que entender es el movimiento rectilíneo uniforme. Es uno de los más sencillos porque en este movimiento la velocidad del móvil se permanece constante. Si yo lo quiero ver en una gráfica, que ya sea que ustedes en laboratorio grafiquen en el eje Y las velocidades de un cuerpo y en el eje X el tiempo, si ustedes grafican un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad versus tiempo, van a tener una línea recta. ¿Qué significa? Que aunque pasen las horas, los segundos, la velocidad va a permanecer constante todo ese lapso de tiempo, ya sea de los 0 segundos a los 20 segundos o hasta donde ustedes estén midiendo el tiempo, la velocidad permanece constante. Esto es movimiento rectilíneo uniforme. Ojo aquí, cuando tengo este tipo de movimiento es cuando yo puedo utilizar la siguiente ecuación. Cuando viene sin la flechita de vector, esto lo vamos a conocer como rapidez. Es un escalar. Y a la de distancia. Esa rapidez, o ya sea que venga con la flechita de vector, que ya sería la velocidad, que la única diferencia es que la velocidad incluye la dirección hacia donde se está moviendo el móvil. Para casos de movimiento rectilíneo uniforme, como el móvil siempre se mueve en una misma dirección,
Entonces, la magnitud de la rapidez y de la velocidad son las mismas en estos casos. Por eso cuando hagamos ejercicios vamos a ver que hablan de rapidez o hablan de velocidad y las magnitudes van a ser las mismas porque se está moviendo en una misma dirección. Ok, a lo que voy. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, solo en esos casos usamos esta ecuación. ¿Por qué se los repito? Porque ha pasado que a veces estamos en un problema donde hay aceleración y el estudiante por facilidad utiliza esta ecuación, pero no la puede utilizar porque esta ecuación en el momento que hay aceleración ya no es válida. Entonces solo la vamos a usar en los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Cómo me doy cuenta que el movimiento es rectilíneo uniforme? Pues la velocidad va a ser constante. Esa es la pista. En física, otro concepto importante que habla el libro, vamos a utilizar los marcos de referencia. Esto lo que quiere decir es que todas las mediciones que vamos a realizar las vamos a hacer en relación a un marco de referencia. Entonces, si yo voy a analizar el movimiento de este tren que tenemos en la imagen, y yo estoy en el suelo, mi marco de referencia va a ser el suelo. Entonces voy a ver mover el tren. ¿Qué pasa si yo quisiera analizar el movimiento de la persona que va dentro del tren? Si yo estoy fuera del tren, sentado, digamos, en una banca fuera del tren, y yo veo a la persona, voy a ver a la persona influenciada también por la velocidad del tren. Entonces voy a ver a la persona rápido, igual que el tren. Pero si yo estuviera sentado dentro del tren, yo vería a la persona con otra velocidad. Entonces, ese es el concepto de marco de referencia. Depende de donde usted esté viendo al objeto moviéndose, voy a percibir una velocidad distinta. Entonces, en los problemas que vamos a trabajar, vamos a tratar de que los marcos de referencia sean ustedes en reposo para no afectar los cálculos. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Con lo que les hablé de movimiento rectilíneo uniforme y de marco de referencia. ¿Hay alguna consulta? Todo bien, profe. Claro, profe. Ok, ok. Ahora, ¿por qué antes les hablaba de que hay una velocidad con una flechita vector y una sin, una V sin esa flechita? Bueno, aquí está la explicación. Hay dos cosas muy diferentes. Una es la distancia y otra el desplazamiento. De hecho, eso lo vimos en vectores, cuando vimos el capítulo de vectores la semana pasada. Cuando yo hablo de un desplazamiento, ¿se acuerdan que el desplazamiento era la suma vectorial de todos los trayectos que hacía la persona? Que decíamos que la persona tenía un vector A a cierta dirección con cierto ángulo, un vector B con otra dirección en otro cierto ángulo, y si yo quería el desplazamiento, era la suma vectorial de esos dos vectores. Entonces había que considerar todo esto de los ángulos para obtener un vector de desplazamiento. ¿Verdad? Entonces, la magnitud del vector de desplazamiento entre el tiempo, eso me va a dar la magnitud de la velocidad. Eso es velocidad. Si tienen un ejercicio y en ese ejercicio los trayectos son vectores con ciertos ángulos, la velocidad, pues tendríamos que encontrar el desplazamiento, que eso lo vimos en el capítulo 1, que era sumar eh, los vectores de todos los trayectos y dividirlo entre el tiempo que duró haciendo. Esto es velocidad, es un vector. Entonces va a tener un ángulo, una magnitud, una dirección. Cuando hablamos de rapidez, lo que hacemos no es sumar los vectores, sino es encontrar la distancia total. Y la distancia total no se hace con una suma vectorial, sino es nada más sumar como lo hacíamos en la escuela, normal, las magnitudes de los trayectos. Al final, la rapidez sin el símbolo vector va a ser esa distancia total entre el tiempo que duró. Esos son conceptos muy diferentes, velocidad y rapidez. ¿Qué es lo que pasa en el movimiento rectilíneo uniforme? Normalmente tenemos un carrito donde el primer trayecto, que lo va a poner A1, lo hace en la misma dirección que el trayecto 2, en la misma dirección que el trayecto C2. Entonces, si ustedes ven,
sumar esos vectores A, B y C es como sumar componentes en un mismo eje. Por lo tanto, es muy similar a la rapidez. Si sacamos la velocidad con los pasos vectoriales y sacamos la distancia total y la rapidez, me van a dar las mismas magnitudes. Entonces, las magnitudes de la rapidez y de la velocidad son equivalentes cuando el movimiento es rectilíneo. Siempre va en un mismo sentido. ¿Eso se entiende o hay alguna duda? Sí se entiende, profe. Bueno, yo sí lo entiendo. Ok, genial. Ahorita vemos un ejemplo aquí, en esta misma presentación. Vean un ejemplo. ¿Cuál es el desplazamiento total para cada caso? Tenemos el primer caso. Vamos a ver. Carlos sale de su casa. Vamos a hacer la casa de Carlos aquí. Si alguno se llama Carlos, entonces se imagina ahí en el dibujo. Sale de su casa y cuando se encontraba a 400 metros de su casa, recuerda que olvidó la billetera. No me dicen hacia dónde, pero supongamos que los movimientos son oeste y este. Entonces sale Carlos, ¿verdad? Se mueve Carlos y 400 metros después de haber salido de la casa, se vio que se olvidó que no traía la billetera. Entonces, ¿qué pasó después? Se devuelve en sentido contrario hasta llegar a la casa. Entonces, él se devuelve y vean que después está otra vez en la casa, ya encuentra la billetera. Una vez que llega a la casa, recoge la billetera, cambia de rumbo, dirigiéndose, bueno, en el problema decía sur, pero nosotros estamos oeste y este. Entonces, podemos cambiarlo y se dirige ahora en dirección contraria, al sur o al oeste, para nuestro ejemplo, 20 metros. Aquí está. No sé por qué, pero en vez de ir a la pulpería se volvió 20 metros. Seguro alguien le vendió lo que la pulpería le iba a vender en 20 metros hacia el oeste. Alguien que me diga, ¿cuál sería el desplazamiento que tiene Carlos? El Ahí serían desplazamiento. 820 metros. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Cuál es el desplazamiento? Profe, no estoy seguro, pero creo que son como 20 metros. Ok. Vean, y muy importante las dos respuestas. Cuando hablamos de desplazamiento es un vector, entonces hay que hacer una suma vectorial. Si lo analizamos em, en un diagrama, tendríamos un vector A de 400 metros y tendríamos luego un vector B también de 400 metros y un vector C de ¿cuánto? De 20 metros. Entonces, vean que todas las componentes son en X. Una suma vectorial de esto sería el desplazamiento. Sería 400 positivos, porque es la componente en X positiva, menos 400 metros, que es la componente en X negativa, porque es a la izquierda, menos los 20 metros a la izquierda. Esto me daría menos 20 metros. Entonces vean que el desplazamiento al final es menos 20. ¿Qué significa eso? Una componente negativa, 20 metros al oeste. O sea, cuando hablamos de desplazamiento, sí son 20 metros, pero hay que decir hacia dónde quedó la persona. Si yo estaba en la casa, si ustedes estaban aquí en la casa y se movieron esto, luego regresaron y al final se movieron esto, ¿cuánto fue lo que realmente se movieron? Realmente solo se han movido 20 metros al oeste. Ese es el desplazamiento. ¿Qué hubiera pasado si la persona va a los 400 metros, ve que la billetera la pierde y regresa otra vez a la casa? Bueno, no se ha desplazado nada. El desplazamiento sería cero. ¿Por qué? Porque regresó al punto de origen y no hay ningún otro movimiento que, que tenga en relación a la casa. ¿Me explico? Con el desplazamiento. Sí, Sí, ya profe. quedó claro, profe.
Ok. La distancia, sí es lo que decía el compañero. La distancia es sumar absolutamente todo. Entonces sería 400 más 400, 800, más 20, 820 metros. ¿Por qué? Porque es un escalar. No importa la dirección, ustedes suman todos los trayectos. Si me pidieran en este ejercicio la velocidad y la rapidez, y me dicen que el tiempo que duró haciendo todo el recorrido fue, qué sé yo, 10 segundos. Yo sé que es muy poquito, pero para el ejemplo en sí. Entonces, la velocidad sería 20 entre metros entre 10 segundos. Sería 2 metros sobre segundo. Y la rapidez sería los 820 metros entre los 10 segundos. Eso viene siendo 82 metros sobre segundo. Claro, cuando hablo de velocidad, como es un vector, hay que poner hacia dónde. Entonces, 2 metros sobre segundo al oeste. Esa es la diferencia entre velocidad, rapidez, desplazamiento y distancia que ustedes tienen que manejar bien. Ahora, este otro ejemplo del avión, vamos a verlo para ver si queda claro. Un avión viaja 2000 metros al este. Vamos a hacer la rosca de los vientos. Entonces viaja, estaba aquí el avión, digamos que este es el avión, y viaja, ¿cuánto era? 2000, 2000 metros al este. Luego, por problemas con una tormenta, el piloto cambia el rumbo hacia el oeste, recorriendo una distancia de 4,24 kilómetros. Son 2000 metros. Está acá, ahora 4,24 kilómetros. Si ustedes ven, es algo similar. Lo que se ha desplazado realmente el avión es este pedacito. Eso es lo que se ha desplazado. ¿Y hacia dónde? Hacia el oeste. Para poder determinarlo, pues hay que tener unidades que sean las dos, las mismas, porque no podemos trabajar en metros y en kilómetros. 2000 metros en realidad son 2 kilómetros. Entonces tenemos 2 kilómetros positivos menos 4,24 kilómetros negativos, que representa el vector hacia el oeste. Y el otro me representa un vector a la derecha o hacia el este, ¿verdad? Esto pues me va a dar menos 2,24 kilómetros. ¿Qué significa? Que el avión está quedando a 2,4, perdón, a 2,24 kilómetros al oeste. Eso sería el desplazamiento, ¿verdad? Claro, en estos casos la distancia y el desplazamiento son distintas, pero ¿qué hubiera pasado si el carrito me dicen que primero se mueve 100 metros al este, luego 50 metros al este y luego 25 metros al este? Todo lo está haciendo en línea recta. Entonces la distancia son 100 más 50 más 25, 175 metros. Y el desplazamiento, ¿cuánto sería? Alguien que me dice, que me diga ahí. Serían 175 metros hacia el este, digamos, positivo. Correcto, al este. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene igual? Las magnitudes, ¿verdad? Entonces, eso vamos a verlo mucho en los movimientos rectilíneos uniformes, que a veces hablan de rapidez, nosotros a veces decimos velocidad y se hace como una analogía entre los dos términos. No es que sea lo mismo, pero sus magnitudes en el caso del movimiento rectilíneo son las mismas. Ok. Aquí tenemos entonces el concepto de velocidad y rapidez promedio. Cuando hablamos de la rapidez promedio, es la distancia recorrida en el tiempo transcurrido. Cuando hablamos de velocidad promedio, es el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Y una forma de sacar el desplazamiento cuando es en línea recta es verlo como un delta X, donde va a ser la posición final menos la posición inicial. Y de esa manera, pues sacamos el, el desplazamiento, que de hecho es algo muy similar al ejemplo del avión. ¿Cuál es la posición final?
bueno, en este caso habría que considerar signos y todo, pero en el caso del carrito, la posición inicial son 0 metros y la posición final son 175 metros, porque él arranca contando en 0, 1, 2 hasta llegar a 100, luego recorre 50, luego 25. Si hacemos eso, nuestro delta X es 175 metros menos 0 metros. Entonces son 175 metros. ¿Ok? Eso es velocidad y rapidez promedio. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Solo cuando la aceleración es 0. Existe otro concepto que es la velocidad instantánea, que es importante que reconozcan que la velocidad instantánea es esa derivada que hablamos al inicio, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ya esa velocidad es como la que los autos indican cuando uno va manejando, que si usted pisó el acelerador, ¿qué fue? Agregó un aumento de velocidad y la velocidad cambia. La instantánea es la que uno tiene en un tiempo en específico. Entonces, justo en el momento, en el tiempo que ustedes ven el tacómetro, esa es la velocidad que ustedes llevan. Esa es la velocidad instantánea. Hay ciertos problemas que podemos resolver con esa ecuación de derivación, que eso lo vamos a hacer al final, un problema de esos. En los movimientos que hay aceleración constante, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las gráficas de velocidad-tiempo eran de esta forma en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Una línea recta. ¿Qué pasa cuando el movimiento tiene aceleración constante? ¿Cómo se ve esa línea? Pues se ve como una ecuación de una recta. ¿Se acuerdan de los laboratorios de graficación, los que están llevando laboratorio? Que la ecuación de una recta es y igual mx más b. B la intersección con el eje y, m la pendiente y y los valores en y, que sería velocidad, y x los valores en tiempo. Si cambiamos eso con nuestros valores, vean que prácticamente tenemos lo siguiente. ¿Cuál sería la intersección con el eje y? La velocidad inicial o el valor en y inicial. Es una ecuación de las que vamos a ver ahorita. La pendiente de una gráfica velocidad-tiempo, ¿quién va a ser? ¿Alguien sabe qué me representa a mí esa pendiente de una gráfica velocidad-tiempo? ¿A quién me representa? Alguno por Profe, ahí. es como Ajá. La que aceleración. en el tiempo, Ujú. como aumenta el tiempo, aumenta la velocidad. Correcto, exacto. Correcto. Conforme va aumentando el tiempo, aumenta la velocidad. Y como dijo un compañero, eso se va a llamar aceleración. ¿Qué es la aceleración? La pendiente de esa recta. Como la aceleración es constante, entonces la pendiente es una línea recta. Si no fuera constante, pues esa pendiente ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser algo complejo. Qué sé yo, una con curvas, una gráfica un poco más fea, que ya entonces habría que aplicar integración. Pero la pendiente es la aceleración. Entonces, en este ejemplo de esta imagen, la pendiente es positiva, entonces esa aceleración es mayor que cero. Es un caso, como dijo el compañero, donde conforme pasa el tiempo, la velocidad aumenta. Si tuviera más bien una gráfica de este otro tipo, donde tenemos una línea hacia abajo, bueno, en este caso no aplica. Voy a hacerlo otro color en la misma gráfica, que tuviera algo así. Entonces, conforme aumenta el tiempo, la velocidad disminuye. Eso es una aceleración. En vez de ser mayor que cero, sería menor que cero. Menor que cero. Y la naranja que tenemos ahí, pues esa sería entonces una aceleración mayor que cero. ¿Y cuál sería la aceleración igual que cero? Una pendiente, una línea recta, que ya lo vimos. Es el caso de la velocidad constante. Entonces, si ustedes les dicen qué es aceleración, ustedes pueden responder, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo.
o cómo varía la velocidad conforme pasa el tiempo. Eso es la aceleración. Por eso, ella es una tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Estamos claros con concepto de aceleración. Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Listo. Veamos acá. Aquí tenemos dos ejemplos. La gráfica, cuando tengo una gráfica de posición tiempo y hay una pendiente, eso me está indicando una pendiente constante. En este caso, como es posición tiempo, la pendiente es velocidad. Entonces me está indicando una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme pasa el tiempo, el auto va adquiriendo, el móvil va adquiriendo ciertas posiciones de forma constante. Em, Esta otra de acá es lo que hablamos, velocidad-tiempo. La gráfica me representa la aceleración. Es importante para un ejercicio, para poder hacer problemas. ¿Cómo puede salir un problema de esto? Bueno, de esta manera. Ya sea que nos den esta imagen y nos pregunten, qué sé yo, por la aceleración en alguno de esos trayectos. Entonces, esa aceleración puede ser en el trayecto, qué sé yo, en el trayecto 1. Encuentre la aceleración. ¿Qué hacemos? Bueno, tendríamos que recordar de matemática cuál es la ecuación de la pendiente de una línea recta. Si se acuerdan, eso es un punto en el eje Y2, un punto final en el eje Y, menos un punto inicial entre un punto en el X2 menos un punto en el X1. Esa es la ecuación de una recta. Entonces, si yo me voy al eje Y, vamos al eje Y, este es el eje Y, en esta línea, alguien que me diga cuál sería un punto Y2 en este eje Y? El 10, profe. Correcto, el 10, ajá, el El 10, 10. porque, y un Y1 el 0, ¿verdad? ¿Mm? Entonces vamos a colocarlo por ahí. Y2, 10 unidades, metros por segundo, porque estamos hablando de la velocidad en el eje Y, menos 0 metros sobre segundo. Los X son los correspondientes a esos puntos. ¿Quién es el correspondiente al 10? El 5. ¿Y quién es el correspondiente al 0? El 0 segundos. Entonces, al hacer esto, vemos que es lo mismo que 10 metros sobre segundo sobre 5 segundos. Vean que aquí las unidades, el segundo se multiplica con el segundo, porque está en el denominador y esto también. 10 entre 5, ¿cuánto será? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto que estamos aquí es la aceleración en ese trayecto. Y de esa manera, con una gráfica, podemos encontrar la aceleración en un trayecto. Luego, en el trayecto 2, tenemos, si ustedes observan, es una línea recta. No hay pendiente. Por lo tanto, la aceleración ahí, ¿de cuánto sería? Alguien que me diga en ese trayecto 2. Es de Profe, yo me 0. imagino que de 0. Perfecto, 0, ¿verdad? Y así 0 porque sucesivamente. es una Hagamos constante. solo. Correcto, sí. Ahí la velocidad es constante, entonces la aceleración va a ser 0. Ahora hagamos este otro trayecto como para tener más claridad.
Ok, en este otro, ¿cómo hacemos? Entonces, la pendiente, ¿ok? Vamos a ver. La pendiente sería, mi Y2 en este caso, si ustedes observan, es 0. Mi Y1 sería 10. Entre el tiempo para mi Y2 son los 15 segundos. Y el tiempo que yo escogí para el Y1 sería los 5. Entonces esto quedaría menos 10 sobre 5. Vean que da negativa. Y ese negativo está bien porque me está indicando que la aceleración Profe, es con una permiso, pendiente negativa. Dime. con permiso. Ahí en el tiempo sería menos, perdón, 15 menos 10 en lugar de 15 menos 5, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, tiene toda la razón. 15 menos 10. Entonces sí, 5. Da -1. Ahí tal vez, ajá, daría 15 menos 10, daría 5 y arriba sería menos 10, sí. Estamos bien, ¿verdad? Aquí, ojo aquí, porque a veces se comete ese error. Cuando yo digo Y1, significa el primer dato de Y con respecto al tiempo. Entonces, uno va contando hacia allá en el tiempo. En esta línea, ¿cuál fue el primer dato de Y que obtuvimos? El Y1 que va a ser 10. Luego, con respecto al tiempo, luego este dato de Y2 que va a ser 0. ¿Verdad? Estamos. ¿Se Sí, entiende? profe. Ok, genial. Otra cosita más acerca de esto. ¿Qué más se puede extraer de una gráfica de estas? Cuando uno hace esto, encontrar pendientes en una gráfica, eso en cálculo se ya conocía como derivadas, ¿verdad? O los límites. Son derivadas. Em, el límite cuando tiende a infinito de una función en una curva, eso es una derivada y eso me da las pendientes. Cuando hablamos de integrales en cálculo, eso realmente lo que se hace son áreas bajo las curvas de las gráficas. Entonces, yo tengo una gráfica así, quiero conocer el área bajo la curva, integrábamos la gráfica. Entonces, en este caso, si yo quiero obtener la integral de esta pendiente, de esta gráfica, encuentro el área abajo. ¿Y qué es la integral de una gráfica de estas? Es el desplazamiento o la distancia. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo de x de t, la derivada de posición es la velocidad. Si yo tengo de v de t, eso es la aceleración. ¿Se acuerdan que la integral era lo contrario, al revés? Si yo tengo x a la 2, la integral va a ser x a la 3 entre 3. Y si yo quiero derivar eso, pues bajo el 3, esto queda 2 y aquí hay un 3 y al final sí es lo mismo. Entonces, integrar es volver a lo que había antes. Entonces, si yo tengo un valor de una aceleración y quiero la velocidad, pues integro, o sea, me devuelvo, ¿verdad? O si lo quiero hacia abajo, pues derivo. ¿A qué voy con eso? Que si yo tengo una pendiente acá y yo integro, obtengo si yo tengo una gráfica de velocidad-tiempo y yo integro, obtengo la posición. Voy a hacerlo aquí en una tablita. Posición, velocidad y aceleración. Si yo quiero algo que está en esta dirección, derivo. O sea, si yo les doy la posición y la derivan una vez, obtienen la velocidad. Si yo les doy la posición y la derivan dos veces, obtienen la aceleración. Pero si queremos algo al revés, pues integramos. Si yo tengo la aceleración y les pido la velocidad, integran una vez. Si les doy la aceleración y quiero la posición, integran dos veces. Esto no se les olvide. Entonces yo puedo encontrar las posiciones en una gráfica de estas integrando, pero no vamos a integrar en este sentido como en cálculo porque las áreas bajo la curva son sencillas, son áreas de figuras geométricas. ¿Qué tenemos en ese trayecto 1? ¿Qué figura geométrica? Alguien que me diga.
Un triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura dividido Base entre por 2. altura dividido Entonces, entre 2. correcto. Si yo quiero conocer cuánto se ha movido, cuánto se ha desplazado ese objeto en el trayecto 1, pues ¿cuál es la base de ese triángulo? Son 5, la altura son 10 y lo divido entre 2. 5 por 10, 50, entre 2, esos son 25. Significa que de 0 a 5 segundos el móvil se ha movido, valga la redundancia, 25 metros. Para el otro, figura geométrica, un rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Lado por lado. ¿Cuánto mide de alto? Mide 10 y de ancho 5. Entonces el área es 5 por 10, son 50. ¿Cuánto se ha movido en este trayecto 2? 50 metros. ¿Se entiende? Profe, ¿esa figura del 2 es un rectángulo o es un cuadrado? ¿Es un Un rectángulo? rectángulo. Ah, Sí. ya, ya. El cuadrado es un Es que no lo rectángulo observé también, bien. ¿verdad? Ah, sí, Sí, sí. el Es que no cuadrado es un lo, no, rectángulo, pero no con lo vi lados bien. iguales. Ah, Sí, ok. en este caso sería un rectángulo con menos ancho que altura. Es de los que veíamos en la escuela como así. ¿Se entiende la idea de Sí, esto? De profe. cómo sacar. Ok, genial. Sí, Perfecto. sería sacar como las Sigamos. pequeñas figuras en esa trayectoria. Correcto. Las áreas bajo la Sí, curva las áreas, me van exacto, a de dar el esas figuras. desplazamiento. Profe, y eso es Ujú. para sacar el desplazamiento. Sí, porque recuerde que la velocidad, la posición va de este lado. Claro, es para sacar la posición que ha tenido el móvil en ese trayecto. Si yo quiero retroceder de velocidad a posición, pues integro. Estamos. Sí. Ok. Sigamos, a ver. Entonces, ¿qué es la aceleración? Ya lo vimos. Es el aumento de la velocidad conforme al tiempo. Un ejemplo, si a mí me dicen que la aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, lo que me están diciendo es que cada segundo mi velocidad aumenta 5 metros sobre segundo. Vean que es cierto. En un segundo tiene 5 metros sobre segundo, en 2 segundos tiene 10, en 3 segundos tiene 15, en 4 segundos tiene 20 y en 5 segundos tiene 25. Vean cómo cada segundo la aceleración aumenta, digo, perdón, la velocidad aumenta 5 metros sobre segundo. Estamos, ¿ok? ¿Cómo se saca la aceleración media? Esto es una ecuación, aceleración media, podemos encontrar cuál fue la velocidad final que adquiere el móvil menos la velocidad que tenía al inicio entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es una forma para sacar la aceleración media. O la instantánea es sacando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Que eso lo vamos a hacer. Ningún problema. Ahora, hay ciertos problemas que se pueden resolver con ecuaciones. ¿Cuándo sé yo que puedo resolverlo con las ecuaciones de aceleración constante? Bueno, cuando la aceleración es constante. Si a mí me dicen que el móvil tiene aceleración constante, yo puedo utilizar estas ecuaciones. Entonces, ¿qué son? Esta primera me habla de una velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración que tiene el móvil y el tiempo que duró haciéndose el recorrido entre una velocidad inicial y una velocidad final. Esta otra, que es más completa, tiene las posiciones iniciales y finales, que ya saben que si pasan el X final al otro lado, tienen esto, que es desplazamiento, lo que se va a desplazar el móvil. Tienen una velocidad inicial, un tiempo, una aceleración y un tiempo. También tenemos esta otra ecuación donde más bien tenemos las velocidades finales e iniciales, la aceleración y el desplazamiento. O tenemos esta donde tenemos el desplazamiento, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Entonces, cada problema va a utilizar diferentes ecuaciones. Lo recomiendo es que siempre pongan los datos de lo que tienen y luego se fijen en estas ecuaciones para ver cuál es útil. Estamos hasta el momento. ¿Hay alguna consulta, pregunta?
Sí, parece que todo queda los aquí, profe. Yo creo. Ok. Lo que nos queda ahorita es la caída libre. Ya todo hasta el momento es solo aceleración constante, velocidad constante, las gráficas. Ahora vamos con la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Quiero que hagamos unos problemas para que nos quede claro antes de irnos. ¿Qué es la caída libre? Bueno, la caída libre es un caso en donde pasa lo siguiente. Hay un cuerpo que al caer en cada segundo, su velocidad adquiere un valor diferente. Qué sé yo, si cae del reposo, digamos que tiene 0 metros sobre segundo, un segundo después tiene 9,8 su velocidad. 2 segundos, un segundo después, o sea, tiene 9,8 más 9,8. 3 segundos después tiene 9,8 más 9,8 más 9,8. O sea, ¿qué quiere decir? Que si cualquier cuerpo que esté en caída libre va a tener una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me ayuda a mí a utilizar las ecuaciones de aceleración constante y poder determinar cuál fue la velocidad con que cae el objeto al suelo, cuál es la velocidad de salida, cuánta altura recorre el objeto y así varios cálculos, usando una aceleración de 9,8. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? Bueno, en el siglo IV antes de la era cristiana, Aristóteles pensaba, imagínense que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, que eso era en proporción al peso. Tuvo que pasar 19 siglos para que Galileo dijera que no tenía que ver su peso, que era independiente el peso, que cualquier cuerpo que caía tenía una aceleración de 9,8. Entonces se dice que lo probó lanzando un objeto grande y uno pequeño y los dos cayeron al mismo tiempo al suelo. Ahora, mucha gente dirá, pero entonces, ¿por qué si yo lanzo una piedra y una pluma, por qué la piedra llega primero y la pluma no? Ya eso es por la resistencia al aire. La resistencia va a sostener la pluma por su cuerpo, por su forma y va a hacer que caiga después. Pero si nos vamos a un lugar donde casi no hay influencia del viento como en la luna, y eso ya lo hicieron en la luna, tiran una piedra y tiran una pluma, los dos van a caer al mismo tiempo. Entonces, cualquier cuerpo va a percibir esto que les dije, que la velocidad les va a ir variando y cada segundo va a adquirir 9,8 de velocidad.